Bueno, nada, pues para empezar, pues en primer lugar agradecer a las entidades organizadoras la invitación, la confianza al invitarme a venir aquí. Bueno, Proyecto Hombre, me imagino que os sonará a todos, somos una entidad, en el caso de Navarra llevamos 28 años ya trabajando en el ámbito de las drogodependencias y otras adicciones. Rápidamente, para que os hagáis una idea, tenemos 3 centros aquí en Navarra, un centro residencial que está en Estella, de 46 plazas, un centro ambulatorio de 120 plazas y un programa de adolescentes. Somos 42 profesionales, que además tenemos el apoyo muy importante, en nuestro caso, de 72 personas voluntarias, y además prestamos otros servicios, como un programa en el centro penitenciario, acudimos todas las semanas a la cárcel de Pamplona, y tenemos diferentes servicios, entre ellos también el servicio de intervención en el ámbito laboral, intervención en las empresas. ¿De qué tipo de sustancias hablamos cuando estamos hablando de drogas? Bueno, pues si hablamos de... Bueno, así a capela también se me más o menos. Bueno, pues la principal sustancia en la emisión de tratamiento es el alcohol, y veis que además por goleada, muy por encima de la segunda, que es la cocaína, y esto, pues bueno, pues es uno de los principales toques de atención probablemente que tenemos que tener en cuenta cuando queremos trabajar en el ámbito de las adicciones en las empresas. Es decir, el alcohol es una sustancia que tiene todos los criterios de la Organización Mundial de la Salud para ser considerada como droga, y además es, como veis, por goleada la que mayores costes sociosanitarios y también laborales tiene. No quiere decir por eso que porque bebamos alcohol, y yo me incluyo que me gusta mucho la cerveza, seamos alcohólicos o drogodependientes, pero no se nos puede olvidar que si queremos hacer un plan de prevención y abordaje del consumo de drogas en una empresa, probablemente lo primero que tenemos que tener en cuenta es el consumo de alcohol. Bueno, ahí hay otros datos que podría contaros si tuviera más tiempo, pero bueno, muchas cosas que os contaría si tuviera más tiempo y así me invitáis a más cosas y ya lo veré. ¿Por qué nos metemos en este fregado? ¿Por qué nos metemos en este fregado? ¿Por qué Proyecto Hombre en el ámbito laboral? Bueno, pues entendemos que hay muchos... Esto se me descuenta, ¿no? ¿Por qué nos metemos en este fregado, ¿no? Proyecto Hombre? Y la verdad es que hay diferentes motivos que apuntan hacia la pertinencia de poner en marcha planes de prevención y abordaje del consumo de drogas en las empresas. En primer lugar, por una razón muy sencilla, y es que las empresas son un reflejo de la sociedad en la que se encuentran, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En la sociedad podéis calcular que aproximadamente un 2% de la población tiene un problema, y cuando digo un problema serio con el consumo de alcohol u otras drogas, lo cual quiere decir que por una mera cuestión de proporcionalidad, si en mi empresa trabaja un número considerable de personas, no sería raro que encontráramos algún trabajador que tuviera este tipo de problemas, ¿no? Si tienes en torno a 100 trabajadores, tendrás en torno a 2 personas, si tienes 5.000 trabajadores, pues tendrás en torno a 100, perdón. Bueno, son un reflejo de la sociedad. El Observatorio Español de Drogas suele sacar cada 6 años una encuesta de consumos de drogas en el ámbito, específicamente en el ámbito laboral. La última se publicó en el año 2015. 2 de los datos que salieron, ves Rafa que te hago caso con lo de los datos, no sé dónde estás, 2 de las cosas que salieron en esa encuesta son estas, ¿no? Una, que el 87% de los trabajadores opinaban que el consumo de alcohol u otras drogas en su trabajo era un problema importante. Y además, 1 de cada 5 trabajadores decía que actualmente, en la actualidad, en el momento de la encuesta, conocía a algún compañero o alguna compañera que tenía problemas con el alcohol. El observatorio también saca datos en relación con las tasas de consumo de drogas, además segregados por diferentes sectores de actividad, edades y grupos y sexos. En general, el consumo de drogas por parte de la población trabajadora es muy similar, las tasas de consumo, a la población general, incluso un poquito más alta en el caso de las drogas legales para los trabajadores y trabajadoras en situación laboral, y también da algunos datos interesantes en relación con algunas sustancias, ¿no? Si veis el consumo de alcohol, estamos hablando de consumo de alcohol a diario. Sabéis que ahora mismo España tiene la tasa de bebedores diarios más baja de su historia, y sin embargo tiene las tasas de borracheras juveniles más altas de su historia, desde que se estudian este tipo de cosas, ¿no? Bueno, el alcohol a diario es algo que afecta fundamentalmente a hombres, muy por encima de las mujeres. Veis que la tasa aumenta a medida que aumenta la edad de las personas trabajadoras también, es más prevalente entre aquellas personas de más edad y es más prevalente entre aquellas personas que tienen un menor nivel de formación. Y si nos vamos a los sectores de actividad, vemos que claramente la construcción es el sector de actividad con tasas de prevalencia de consumo diario de alcohol más alta, y están por encima de la media también el sector primario, la industria y la hostelería.
Si nos vamos al cannabis, por ejemplo, este sería no tanto el consumo diario, sino el consumo en los últimos 30 días. Estamos hablando de que en torno a un 6-7% de la población trabajadora había fumado cannabis en los últimos 30 días y nuevamente los hombres tienen un consumo mucho más prevalente y aquí los tramos de edad se invierten, es decir, a mayor edad, menor tasa de consumo de cannabis. Y se iguala bastante el tema de los estudios, es decir, aquí ya no parece ser un factor tan a tener en cuenta, por ejemplo, como el consumo diario de alcohol. Nuevamente la construcción es el sector donde la prevalencia es más alta, seguido de la hostelería, actividades artísticas recreativas y el sector primario, que serían los sectores que estarían por encima de la media. Y si nos vamos al consumo de cocaína, aquí lo que se pregunta no es el consumo en los últimos 30 días, lo que se está preguntando es el consumo en el último año. Estamos hablando de un 2,5% de la población, aproximadamente, en el caso de las personas trabajadoras. Nuevamente, los hombres consumen mucho más que las mujeres. Se iguala bastante en relación con la edad. La edad no parece ser un elemento tan asociado al consumo de esta sustancia y se iguala también todo en relación con el nivel de estudios. Y si nos vamos a los sectores de actividad, estaríamos hablando sobre todo de actividades artísticas, recreativas y deportivas, seguiría de la hostelería, la construcción aquí ocuparía el tercer lugar, luego vendría la industria y el resto de sectores estarían por debajo de la media. Bueno, estamos hablando, por lo tanto, de un problema que está ahí, un problema que está presente en la sociedad y un problema que obviamente tiene su reflejo en el ámbito laboral, en el ámbito de las empresas. Lógicamente es un problema que tiene sus efectos en el ámbito laboral, tiene importantes repercusiones en términos de seguridad, en términos de productividad y también en términos de clima, ¿no? Hay diferentes estudios que señalan algunos de estos problemas, ¿no? Dice la Organización Internacional del Trabajo que una cuarta parte de la siniestralidad laboral podría estar asociada al consumo de drogas, consumo de alcohol u otras drogas. El absentismo triplica al del resto de trabajadores, podríamos estar hablando de una media de 45 días de pérdida por año y trabajador, y un número importante de expedientes disciplinarios. Según la Sociedad Española de Toxicología, entre un 15 y un 40% de esos expedientes podrían tener alguna relación con el consumo de alcohol y otras drogas. ¿Veis que digo alcohol y otras drogas y no digo alcohol o drogas? Las bajas por enfermedad tienen un coste 3 veces superior y además se dan otra serie de consecuencias, como todas aquellas que tienen que ver con el clima, con la frustración de trayectorias profesionales de personas que han tenido un buen recorrido en la entidad, pausas, ausencias del trabajo, trabajos de peor calidad, etc., ¿no? En nuestro caso, bueno, en el caso de las entidades que trabajamos con personas con problemas de este tipo, el 70% de las personas a las que atendemos son personas que están en activo o bien, en el caso de seguir programas residenciales, en situación de baja laboral. ¿Qué nos pasa? Pues que hemos constatado que en la medida en que existe una colaboración con las empresas en las que trabajan estas personas, el pronóstico mejora considerablemente, ¿vale? ¿Por qué también un plan de prevención y abordaje del consumo de drogas? Pues porque el contexto laboral entendemos que debería considerarse como un contexto de abuso. Tenemos que desterrar un poco la idea de que aquel que tiene problemas con las drogas es aquel que es drogodependiente. Es verdad que la drogodependencia es un problema y probablemente un problema de los más importantes asociados al consumo de drogas, pero no el único. Tenemos que considerar más problemas y esto es muy importante en el ámbito laboral. Bueno, el hecho de que una persona tenga problemas con las drogas depende de 3 factores, uno relacionado con la sustancia. Es verdad que hay sustancias más peligrosas que otras, es verdad que hay sustancias que tienen más poder adictivo que otras, es verdad que diferentes sustancias en algunos casos se asocian a diferentes riesgos, pues yo que sé, en el ámbito laboral consumir sustancias depresoras como el alcohol o como el cannabis puede aumentar los tiempos de reacción, por ejemplo, frente a imprevistos, lo cual puede causar accidentes, ¿no? Favorecer que se produzcan accidentes, o consumir estimulantes como la cocaína o como las anfetaminas puede favorecer que uno tienda más a la temeridad y a tener la sensación de que puede asumir riesgos y a descuidar de esa manera las medidas de seguridad en el entorno de trabajo, ¿no? Bueno, puede tener también que ver con factores del individuo, no es lo mismo, pues desde el punto de vista de la salud, que yo me beba 2 cervezas esta tarde a que se las beba una mujer embarazada, o no es lo mismo consumir cannabis una persona, bueno, muy activa, que tiene un abanico amplio de intereses y que además tiene una estabilidad psicológica, personal, que hacerlo una persona que tiene, como dicen los chavales, que se come mucho la cabeza, ¿no? Que tiene muchos altibajos de ánimo, que es inestable psicológicamente y en la cual una droga tan sumamente potente y depresora como el cannabis pues puede tener efectos muy negativos, ¿no? Y luego están los factores del contexto. No es lo mismo que yo me tome 2 cervezas esta tarde a que me las tome en un descanso en el trabajo y luego me suba a un andamio o conduzca un autobús, ¿no?
Yo creo que tenemos que transmitir, y esto es muy importante, que nos estamos dirigiendo no a las personas drogodependientes en el ámbito del trabajo, no estamos señalando ni juzgando consumos de drogas por parte de nadie, sino que estamos hablando de unos riesgos específicos que tienen que ver con el ámbito laboral. Y esto es muy importante que quede reflejado en los mensajes. De la misma manera que es muy importante que reflejemos en los mensajes que respetamos absolutamente la libertad de cada persona de tomar las decisiones en su vida privada que conciernen a su salud, ¿no? Nos permite un acercamiento mucho más creíble y que es mejor recibido por parte de las personas trabajadoras. Bueno, y en cuarto lugar, ¿por qué un programa de este tipo? Pues porque beneficia a todas las partes. Entendemos que beneficia a todas las partes. Y esto es muy importante, que cuando pongamos en marcha un plan, lo planteemos desde el primer momento. El plan que utilicemos de abordaje o de prevención del problema será tanto más eficaz cuanto menos tenga la sensación la gente de que esto responde a los intereses de una parte. No, esto le interesa a la dirección que nos está señalando, no, esto le interesa a los trabajadores que quieren sacar tajada. Es muy importante que todos entendamos que a todos nos conviene algo de esto. A la dirección porque le interesa velar por la seguridad de sus trabajadores, por la productividad, por la viabilidad de la empresa. A los trabajadores porque también muchas veces sufren los problemas de drogas que tienen sus compañeros. Yo soy el primero que estoy encantado de que las personas que manejan máquinas alrededor de mí o que me llevan en el autobús o no, pues estén en condiciones. Y soy el primero también que no me gusta comerme el trabajo de un compañero que cada 2 por 3 está teniendo problemas porque tiene problemas también con el alcohol, ¿no? Beneficia a todas las partes. Y aquí sí que es importante que esto lo planteemos desde el principio y que todo el mundo, todos los grupos de interés dentro de la organización participen en la gestión del programa desde el principio. Bueno, ¿qué suele ocurrir en las empresas habitualmente? Pues lo mismo que en las familias. Yo muchas veces cuando... A mí me ha tocado trabajar sobre todo en el ámbito de la adolescencia, ¿no? Muchos años, pero es verdad que cuando me dirijo a empresas, a veces la sensación que tengo es que me estoy dirigiendo a las familias, porque es algo muy similar, ¿no? Y es algo muy natural, tendemos a ocultar los problemas, a pensar que las cosas se van a resolver por arte de magia, dejando que el tiempo pase, ¿no? Siempre está el run run, normalmente la gente sabe quién tiene ese problema, incluso se comenta a veces incluso en los pasillos, pero nos faltan a veces mecanismos para sentarnos con ese trabajador, con esa trabajadora, abordar el problema de una vez, ¿no? Bueno, a veces adoptamos actitudes paternalistas y esto también es algo muy natural. Yo lo que tengo que decir es que lo que me he encontrado en las empresas habitualmente es ganas de ayudar a la persona trabajadora que tiene un problema de este tipo, pero a veces cayendo en el paternalismo, ¿no? En no agarrar el toro por los cuernos, como se suele decir. Y a veces, bueno, algunas empresas también aplican el procedimiento disciplinario puro y duro, pero muchas veces hay una transición, ¿no? Adopta una actitud paternalista, se me hinchan las narices y acaba aplicando el procedimiento disciplinario, ¿no? Y luego hay empresas con las que venimos años trabajando que lo que han hecho es desarrollar planes de actuación. Claro, si nos vamos a la legalidad, aparte de la consideración de lo importante que es trabajar con personas que tienen este problema desde una perspectiva de que son problemas de salud, como cualquier otro problema de salud, si nos vamos a la legalidad, bueno, está previsto como causa de extinción del contrato en el Estatuto de los Trabajadores el despido, ¿no? Por consumo de drogas. Pero claro, plantea, entre otras cosas, dos requisitos. Uno, habla de embriaguez habitual o toxicomanía, que por cierto no estaría mal que el legislador adaptara de una vez el lenguaje para estas cosas, pero habla de habitualidad, es decir, un mero consumo no debería ser causa, en este caso de aplicación disciplinaria, de un procedimiento disciplinario, sino que tiene que haber una habitualidad, pero eso también queda un poquito en el aire como es, y además tiene que haber una repercusión negativa en el trabajo. Es decir, no puedes admitir mecánicamente que por el hecho de que una persona haya consumido, eso haya tenido una repercusión en el trabajo. Eso habría que demostrarlo, ¿no? Y además hay que aplicar la teoría esta de la proporcionalidad, por la cual hay que considerar las circunstancias, incluso si es una persona que tiene una trayectoria muy positiva a lo largo de su vida en la empresa, etcétera, ¿no? Conclusión, hagamos un plan. Vamos a hacer algo que nos permita ofrecer soluciones profesionalizadas, humanizadas, rápidas, consensuadas a los problemas que tenemos, ¿no? Y si hace falta en algún momento aplicar el procedimiento disciplinario, ya veremos, pero lo ideal sería que esto fuera el último recurso. El problema, yo siempre digo, es que no es que no tengas normas. O sea, el problema no es que tengas normas, el problema es que solo tengas normas, ¿no? Que no tengas algo previsto, que no tengas otras vías alternativas para intervenir cuando sucede una situación de estas. Si las tienes y esa persona trabajadora decide, porque al final somos libres para tomar nuestras decisiones, que no quiere, por ejemplo, acogerse a un plan de ayudas que pueda existir
en la empresa en el marco de este plan, pues será una decisión personal que habrá que respetar y, lógicamente, y con todo el dolor del mundo en muchos casos, pues la empresa tendrá que tomar las medidas que considere necesarias, ¿no? Bueno, hagamos un plan, ahí tenéis una guía de Mutua que estuvo Rafa además ahí dirigiendo el proyecto hace ya unos cuantos años, que yo creo que es una buena guía en la que os podéis inspirar para hacer un plan. Hay otras guías que también están muy bien, se me ocurre una ahora, por ejemplo, de Osalan, del Gobierno vasco, o de Confebasc, bueno, hay diferentes guías que si buceáis un poquito en internet podréis encontrar. Como digo, lo importante es que todos rememos en la misma dirección y que todos los grupos de interés, desde la dirección de la empresa hasta la representación de los trabajadores, participen desde el principio, desde la propia evaluación de las necesidades. Y ahí podemos poner en marcha acciones de muchos tipos. Cada uno tendrá que ponerlas y elegirlas en función de sus necesidades, ¿no? Podemos hacer campañas de prevención o estrategias, poner en marcha estrategias de prevención o estrategias de apoyo y asistencia. No tengo tiempo para explicar de una forma desarrollada esto, pero bueno, desde el punto de vista preventivo podemos intervenir sobre los factores de riesgo específicos del consumo de drogas. Se han identificado algunos factores de riesgo que tienen que ver con las condiciones de trabajo, ¿no? Con el tipo de actividad, con la turnicidad. Por ejemplo, una cosa curiosa que saca la encuesta, que a mí me llama mucho la atención, es que el consumo de tabaco era como 10 puntos más alto entre las personas trabajadoras de noche, ¿no? Tienen una tasa de consumo de tabaco mucho más alta, ¿no? O el realizar tareas repetitivas, o bueno, hay una serie de factores que parece que correlacionan con el consumo de drogas, ¿no? O hacer un trabajo de gestión de normas, ¿no? Donde, ¿por qué no?, también se pueden considerar, incluir en el convenio, en el marco de las relaciones laborales, la posibilidad de que determinados puestos de una sensibilidad especial puedan tener control o de verificación de la abstinencia. Bueno, ahí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y campañas de sensibilización, que algunas de ellas me imagino que ya conoceréis. Y luego podemos poner en marcha estrategias y acciones de apoyo y asistencia. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, pues a conseguir que se detecte precozmente un posible caso de problema de este tipo, a que además aquellas personas que se tienen que sentar con ese trabajador o con esa trabajadora que tiene problemas tengan ciertas habilidades, ahora os doy una pincelada, tenga ciertas habilidades para plantear el problema y conseguir motivar mínimamente a esa persona para reconocer el problema y acceder a un centro asistencial, por ejemplo. Favorecer, facilitar la derivación a recursos especializados. Nosotros estamos colaborando con empresas que en el primer día que tienen un trabajador nos llaman y nosotros le atendemos al día siguiente, y realizar un seguimiento y apoyo en los procesos de tratamiento. Por ejemplo, planificando el retorno al trabajo cuando esa persona, si es que se ha tenido que coger el alta, la baja va a volver, o planificando la reubicación de un puesto de trabajo en determinadas condiciones, ¿no? Pues porque en algunos casos entendemos que hay personas que es mejor que mantengan su actividad laboral que se cojan la baja por una cuestión de prevención de recaídas, ¿no? Bueno, que todo lo que se nos ocurra en relación con el apoyo al tratamiento se basa en estos tres principios. Eso sí, uno, la confidencialidad, que pensemos lo que pensemos, favorezcamos siempre una confidencialidad máxima de aquellas personas que tengan este problema, es decir, que en la empresa solo se entere quien se tenga que enterar, que además sea voluntario, es decir, que si la empresa puede tener un sistema de ayudas y será el trabajador quien finalmente decida si quiere participar o no, y que además se garantice el puesto de trabajo, es decir, que el despido, la intervención disciplinaria se deje siempre como último recurso, ¿no? Y que todo el mundo tenga la tranquilidad que el hecho de reconocer que tienes un problema con las drogas no va a ser en ningún caso motivo de represalias, sino todo lo contrario, ¿no? De alguna manera la empresa muestra una sensibilidad hacia los problemas de este tipo. Bueno, que una persona reconozca o no que tiene un problema con el alcohol o con las drogas es muy complicado. O sea, yo no tengo una pócima mágica, ni una varita para repartiros, ni un truco infalible, pero es verdad que las resistencias a reconocer el problema y a ponerse en marcha dependen también de cómo se lo planteemos, ¿no? Muchas veces hablamos de personas que tienen mano izquierda, que saben acercarse, que saben ser firmes, pero a la vez plantear también las exigencias y mostrar cercanía, ¿no? Bueno, qué importante que tengamos la oportunidad de abordar el problema individualmente, en un momento y un espacio adecuados, con unas garantías máximas de confidencialidad, una persona que no juzga, que escucha mucho, que además es muy empática no solo porque conecta con las dificultades, sino también porque sabe expresar empatía. Con esto acabo, que veo que me quedan 10 segundos.
Describir los problemas en vez de utilizar generalizaciones o etiquetas, ¿no? Veo que has venido tarde 3 veces en los últimos 10 días, he visto que ha habido tal. Describir muy bien los problemas, expresar preocupación con mensajes en primera persona. La gente es mucho más sensible y está mucho más abierta a considerar o a recibir consejo desde la preocupación que desde el reproche. Estamos mucho más abiertos cuando no se utilizan generalizaciones y etiquetas y cuando se nos muestra preocupación en lugar de reproches. Expresar a la vez firmeza, también hay que tener habilidad para expresar firmeza en la exigencia de ciertas condiciones en el trabajo, de cumplir, por ejemplo, medidas de seguridad o de productividad. Mira, es verdad que yo no puedo permitir que tú sigas trabajando en estas condiciones. Lo que sí me gustaría es que si lo que tienes es un problema de este tipo, me lo cuentes, porque podemos intentar ayudarte y no sería justo que te comieras una sanción cuando lo que necesitas es que te echen un cable, ¿no? Bueno, expresar firmeza pero a la vez preocupación, recordándole y ofreciéndole el plan de ayuda si existe. También es más fácil que un trabajador lo asuma si tenemos previsto, y además es público y conocido, un mecanismo para ponerse inmediatamente en tratamiento. Yo siempre digo que es mejor conseguir que la persona acuda una vez a tratamiento, es decir, no le plantees empezar un tratamiento, no le plantéale simplemente vete una vez, infórmate, no tomes todavía la decisión y luego te lo piensas. Nosotros siempre les decimos que nos los traigan una vez, luego ya intentaremos nosotros engancharles, mostrar confianza en sus posibilidades para cambiar y sobre todo también la habilidad para mostrar reconocimiento ante cualquier mínimo atisbo de querer cambiar. No es fácil dejar de consumir, no es fácil superar un problema con las adicciones. Si somos sensibles a las dificultades que tiene la gente para cambiar y sabemos manifestarlo y además reconocemos cualquier mínimo paso que dan por resolver su problema simplemente porque nos lo han contado o porque han mostrado un mínimo síntoma de preocupación o porque nos han contado alguna pequeña revelación, es digno desde luego de reconocimiento y de apoyo, ¿no? Y por supuesto, y en algunos casos con todo el dolor del mundo, respetar su capacidad de decisión y su autonomía. Es verdad, paradójicamente, que de esta manera, dejándole a él el control, vamos a conseguir más influir en sus decisiones, ¿no? Pero al final es verdad que tenemos que asumir que eso es así y que las personas tomamos nuestras decisiones a veces incluso en contra de nuestra salud, ¿no? Bueno, yo lo dejo aquí, para cualquier cosa ahí me tenéis y luego si queréis comentamos algo más.